Al hermano y hermana en Cristo. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 3 del libro de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Bien, vamos a leer la carta, no sin antes recordarles que en este tiempo de Cuaresma, qué mejor que regalo, digamos, bueno, yo le llamo regalo, qué mejor obsequio, qué mejor ofrenda que le puedas obsequiar tú a Dios, que una confesión de vida. Para ello, pues obviamente te voy a invitar a que me mandes un correo electrónico. Voy a dejar mi correo en el primer comentario para que pueda hacerte llegar una guía. Esta guía consta de 65 páginas, está en español y está en inglés también ya para los que están en Estados Unidos y Canadá. ¿De qué consta esta guía? Son prácticamente una lista, digámoslo así, de pecados que están basados en la Biblia, Catecismo de la Iglesia Católica, y muchos que de repente dicen el pecado que Dios no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si tú te das cuenta y revisas la guía a detalle, te vas a dar cuenta que todos en algún momento de nuestra vida blasfemamos contra el Espíritu Santo, porque no dejamos que obrara en nosotros, o pensamos que obraba en nosotros y pensamos mal, porque estábamos actuando bajo los pecados capitales. Uno de muchos ejemplos, además de que ahí vienen descritos los dogmas de fe, los dogmas que la Iglesia Católica enseña y que tú has fallado en algún momento de tu vida en ellos. Precisamente para eso está diseñada esa guía, para que puedas hacer una buena confesión. Lo más importante es eso, un alma limpia ante el Señor. Puedes ser una persona de oración, pero si no has hecho una confesión de vida, no sirve, no sirve mucho. No es que no sirva tu oración, sino que no sube al cielo como Dios quiere. ¿Por qué? Porque estás, digamos, manchado, estás, digamos, sucia, tu alma está ante la presencia de Dios, y obviamente Dios, recordemos que escucha a sus hijos, pero siempre y cuando estén lo más limpios que puedan, lo más en gracia que puedan estar. Eh, También, obviamente, digo, ahí explicamos, tenemos videos que constan de 6 páginas, de seis videos, perdón, en otro canal. Al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Te los voy a dejar en la descripción del video, porque ahí yo estoy leyendo la guía. Junto, digamos, ustedes pueden obtener la guía por correo, la imprimen, la engargolan, la encuadernan y van viendo los videos para que vayan viendo cómo estoy explicando cada dogma, porque a veces hay dogmas que son difíciles de comprender, sobre todo si vas comenzando en la fe y a veces no entiendes. Pues bueno, precisamente los videos los hice para que dé ejemplos más extensos, con más ejemplos, vaya, para que tú puedas comprender si ese pecado lo has cometido o no. Y si lo has cometido, lo ideal es que tú vayas subrayando, porque ahí te pongo el ejemplo de cómo confesar el pecado, y que tú vayas subrayando con un marcatextos qué pecados no has confesado. Y una vez que termines de hacer tu lista, digamos, de subrayar todo, ahora sí ve con un sacerdote mariano, pregunta en tu parroquia. Si en tu parroquia el sacerdote, tú una vez que le preguntes: padre, ¿usted hace confesiones de vida? Si el padre te dice que no, busca otro sacerdote, no te desanimes. Puedes ir buscando parroquias por parroquias. Pregunta a los servidores de la iglesia: oye, ¿sabes que yo quiero hacer una confesión de vida? ¿Conoces de algún sacerdote? Y ellos te mandarán a la parroquia correspondiente. Yo estoy seguro, ponlo en la oración y verás que encontrarás sacerdotes que hagan la confesión de vida, porque los hay. Yo puedo, por testimonio propio, sé que hay varios sacerdotes. Diríamos, son pocos, pero sí hay. O sea, cuando digo que hay varios, es que sí vas a encontrarlos en el país que estés. Solo es cuestión de que busques, que preguntes. Bien,
Una vez dicho eso, vamos a comenzar con la lectura y dice, la dignidad eminente de los ministros de Cristo. Pero voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes, como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Y aquí me quiero detener porque aquí San Pablo le está hablando a los corintios, ¿no? Que le está diciendo, nosotros no necesitamos una carta de recomendación de ustedes, es decir, ¿cuántas veces no pasa que, y ahorita vamos precisamente a este punto, esta carta nos habla mucho de cómo nos comportamos nosotros como servidores según los dones que Dios nos da? Cómo se comporta inclusive el sacerdote con los dones que Dios le da o con el cargo que tiene en la iglesia dentro de la jerarquía eclesial. ¿Por qué lo digo? Porque aquí San Pablo dice algo muy importante. Yo no me tengo que presentar ante ustedes de que, miren, yo soy un ejemplo, ¿no? Yo soy Eddie Agustín López y yo soy predicador o evangelizador católico y vengo con esta carta de recomendación que me dio mi sacerdote o tal obispo o el cardenal. ¿Por qué? Porque vengo recomendado por ellos. ¿Para qué? Para que pueda predicarles o para que sepan que soy reconocido y que soy el mejor predicador del mundo o de México, ¿no? O sea, no se trata de eso. San Pablo aquí está hablando y dice algo muy interesante. Yo no vengo con una carta de presentación como otros. Eso, o sea, ¿qué quiere decir aquí San Pablo? Que sí hay personas que hacen eso. Y es triste a veces ver, sobre todo en el servicio, y por eso la gente luego se desanima, porque repito, con nuestro ejemplo predicamos, no nada más con la palabra de Dios, con tu ejemplo, con tu vida, con tus hechos, con tus acciones. Si yo te digo, oye, ve a misa todos los días, pero yo no voy a misa todos los días, pues con qué hipocresía yo te digo eso, ¿no? Porque sería hipócrita de mi parte. Y actuaría como los maestros de la ley, ¿no? Que recuerda que nuestro Señor dice, no sean como ellos que imponen cargas que ni ellos mismos pueden hacer, ¿no? O que yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer tu hora de adoración ante el Santísimo y que yo no vaya ni a hora santa. Ejemplos de ese tipo. Y vamos a lo demás, ¿no? Que hay personas que, repito, predican y que de repente también se les sube la soberbia y el egoísmo y que andan queriendo, repito, como que presentarse, es decir, mira, yo sirvo con este sacerdote y le gusta que hablen bien de él, ¿no? Las personas les gustan que hablen bien de él o de ella. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Si bien es cierto que nosotros, digamos, no nos presentamos con una carta, no debemos de hacer eso, es decir, de tratar o procurar pensar que con una carta somos más que los demás o que porque tenemos un ejemplo aquí muy claro, que hay ocasiones en los que dicen muchos, bueno, eso me ha tocado ver con servidores, que están en el servicio y qué es lo que pasa, empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Como yo tengo a cargo la pastoral parroquial, entonces yo soy el jefe y tú haces lo que yo diga por obediencia. Y empiezan por los cargos que se les da en la parroquia, empiezan a abusar de ese cargo y empiezan con su soberbia y su egoísmo pensando que por eso son más que los demás. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque pasa mucho, te puedes perder. Ahora, San Pablo aquí habla algo de muy importante, dice, ustedes son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Y eso es cierto, ¿por qué? Porque cuando San Pablo aquí dice que ustedes son esa carta de recomendación, ¿qué es lo que está diciendo San Pablo? Si yo como predicador, evangelizador o sacerdote, en la humilía o en la prédica o en la evangelización siembras la semilla, que es lo que ahorita se está haciendo, a través de esta prédica tú estás haciendo que la gente comprenda la palabra de Dios. Si esa semilla que tú estás sembrando a través de la palabra llega a dar frutos en la persona, es decir, esta persona tiene un cambio de vida, empieza a practicar lo que aquí está aprendiendo, eso es a lo que San Pablo se refiere cuando aquí dice, es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender.
en el interior de las personas. ¿Por qué? Porque la semilla se sembró y porque esa persona está ya haciendo la voluntad de Dios a través de su palabra, porque lo está practicando, lo aprendió y ahora lo quiere practicar. Y por eso dice San Pablo que todos pueden leer y entender. Claro, ¿por qué? Porque una persona siempre va a fijarse en otra, ¿no? Oye, ¿por qué esta persona que viene a adoración como que se ve bien, se ve que pues digamos entre comillas, ¿no? Le pinta bien la vida, no tiene problemas, está tranquila, refleja alegría, refleja paz o se siente paz. Entonces, esta persona que viene a misa, esta persona que, digamos, hace obras de caridad, ¿no? La gente a través de ese ejemplo, a través de lo que ve en la persona, se da cuenta de ese cambio. Por eso aquí San Pablo dice que ese tipo de personas todos la pueden leer y entender. Claro, porque si por ejemplo tú eres un peleonero, o eres una persona, digamos, asesina, o eres una persona que roba, pues obviamente la gente se da cuenta. ¿Cuántas veces tú en la colonia no sabes que tu vecino, tu vecina, o en tal lugar, pues ese chico, esa chica es drogadicto, ese chico, esa chica es borracha, ese chico, esa chica es, pues es, digamos, prosti, ¿no? Se conoce la vida de las personas porque sus acciones y tus actos precisamente reflejan lo que tú, digamos, aprendes en casa o, digamos, inclusive ese aprendizaje, pues bueno no es, pero lo estás aprendiendo porque generalmente eso se enseña desde casa. ¿Por qué? Porque se lo practican los padres o porque, digamos, no hay un descuido por parte de los padres y obviamente los niños o las niñas aprenden eso en la calle. Entonces es importante aprender a saber lo que San Pablo aquí dice, que precisamente ese testimonio que las personas den, pues es lo que tú estás sembrando y tú no necesitas una carta de recomendación o que esa persona tú le digas, oye, ¿sabes qué? Como yo te enseñé parte de la Biblia y ahora ya lo practicas, ahora tú di y habla bien de mí para decir, es que mira, yo por este joven que sale o que predica, pues aprendí esto. No necesitamos de eso, porque San Pablo es claro cuando aquí lo dice, ¿no? Y escuchen, dice, nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo de la que hemos sido instrumentos. Es decir, nosotros somos instrumentos, yo no me atribuyo nada. Si las personas aprenden a través de este video, a través de esta prédica, qué bueno y gloria a Dios, porque Dios es el que nos pone como instrumentos a cada uno de nosotros para poder ayudar al prójimo. ¿A qué? A que también se instruya, pero que sobre todo practique. Una vez que tú aprendas, practica lo que estás aprendiendo. Y luego dice, instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Porque recuerda que lo que Dios dice, lo que mancha al hombre no es lo que sale de su boca, no es lo que entra a su boca ni lo que sale, perdón, no es lo que come, sino lo que sale del corazón. Y por eso aquí San Pablo habla de eso, ¿no? Es decir, y es cierto, porque muchas personas pueden predicar, pero si en su corazón, imagínate que yo te predique, oye, ¿sabes qué? Debes amar al prójimo como a uno mismo y todo. Pero imagínate que mi corazón esté lleno de resentimientos, de odio, que cuando salga me pelee con todos, le grite a todos, me enoje con todos, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. O sea, ¿qué te estaría predicando? Ese es el detalle. Y si bien es cierto, ojo, que todos somos susceptibles a caer en un momento dado, en ser tentados para que, digamos, seamos provocados y caigamos en ese tipo de sentimientos, tenemos que luchar, precisamente para eso es tu lucha día a día. Podrá haber días que caigas, pero no siempre, porque entonces, ¿dónde está tu lucha como cristiano de decir, bueno, voy a practicar el amor a mi prójimo? Entonces, es muy importante que por eso siempre estés en oración, por lo menos cada que te levantes, le des gracias a Dios, hagas tu rosario, vayas a misa si puedes y comulgues, porque toda esa vida sacramental que vas a ir llevando día con día va a hacer que puedas contra todos esos ataques que a veces te puede poner la trampa Satanás a través de el hermano, la hermana, el papá, la mamá, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela. ¿Para qué? Para que tú te caigas en esto que estás predicando, ¿no? Así como que, pues predicas esto, ahora Satanás va a hacer que te ponga gente. ¿Para qué? Para que caigas en pecado en contra de lo que tú mismo estás predicando. Por eso es importante esa vida sacramental, una vida que estés en una vida de sacramentos, sobre todo, repito, comunión diaria y confesión.
Bien, seguimos y dice, por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Fíjate cómo aquí San Pablo dice, ¿cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Claro, no caer en el egoísmo, en la soberbia de que por mí esa persona se convirtió, por mí esa persona está en el Santísimo, por mí hizo su primera comunión, por mí hizo su bautismo, por mí se casó. Yo y yo. Debemos de quitarnos el yo en nosotros. Si tú eres una persona que tiene mucho ese defecto, aprende a identificarlo, porque lo primero que debemos hacer es aprender a identificar cuál es nuestro defecto, asimilarlo, asimilar cómo caemos en ese, digamos, qué cosas somos susceptibles para caer en ese yo, digamos, soberbia. Y después de que asimilemos que tenemos ese defecto, de que lo reconozcamos y de que sepamos cómo, digamos, somos susceptibles a caer, viene ahora sí la ayuda. ¿Cómo me puedo ayudar? ¿Cómo puedo yo ir quitando esa parte de soberbia que hay en mí, esa parte de egoísmo que yo tengo en mí? Y escuchen, nuestra capacidad nos viene de Dios. Aquí es lo interesante, nuestra capacidad nos viene de Dios, es decir, no por mí esa persona, o no por mí, yo les estoy predicando ahorita la palabra de Dios, sino que todo esto son dones que Dios da a cada uno de nosotros. Tú tienes tus dones, yo tengo mis dones, todos tenemos nuestros dones y debemos usarlos porque, como dice San Pablo en el párrafo anterior, somos instrumentos de Dios. Y luego dice, incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu, porque lo escrito da muerte mientras que el Espíritu da vida. Y miren que aquí hay algo bien importante. Dice, incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza que ya no es cosa de escritos, sino de Espíritu. Recordemos que en el Antiguo hay dos alianzas, ¿no? La nueva que es el Antiguo Testamento y la nueva que está en el Nuevo Testamento. La antigua alianza, que estaba escrita en piedra, porque San Pablo aquí dice que estaba en escritos, es cosa de escritos, porque recordemos que estaba el Éxodo capítulo 20 nos menciona cómo Moisés recibe los 10 mandamientos, ¿no? Por parte de nuestro Padre Yahvé. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente la antigua alianza, para que tú fueras salvo, tenías que cumplir las leyes de Dios, los 10 mandamientos. Y pues obviamente cumpliendo, digamos, esos 10 mandamientos, pues se podría decir que tú podrías ser salvo, que podías entrar al reino de los cielos. Aquí el detalle y lo interesante y lo importante es que no, o sea, los profetas del Antiguo Testamento no cumplieron, ninguno pudo cumplir los mandamientos. Por eso es que vino nuestro Señor Jesucristo a reformar, digamos, esa nueva alianza, cambiar esa alianza. Y cuando digo no cambiar, sino reformar, ¿por qué? Porque la ley no fue destruida. Pero sí vino a renovar, ¿cómo? A través de la fe. Por eso en el Nuevo Testamento se dice que, y aquí San Pablo lo dice, a través del Espíritu, ya no a través de escritos, es una nueva alianza a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos fe, entonces seremos salvos. Si nosotros, ¿qué es tener fe? Si nosotros creemos que Jesús es Dios y hombre y que Él vino aquí en este mundo y creemos que por su pasión, muerte y resurrección nos trajo la vida eterna, entonces, y obviamente cumplir su palabra, entonces decimos que somos salvos por la fe. Porque no nada más fe es creer en Cristo, es decir, bueno, mira, este que está crucificado aquí atrás, de donde está mi altar, el que está en la cruz, ese es Cristo. No basta con saber que Él es Cristo, sino que tú le creas a Cristo. Eso es la fe. La fe completa es conocer que Él es Cristo, aceptar que Él es tu Salvador, tu Redentor y que por su sangre pagó tus pecados y también ahora creerle a Cristo. ¿Y cómo le vas a creer? Leyendo la Biblia. Si tú no lees la Biblia, ¿cómo te dices ser cristiano? ¿Cómo dices que tú crees en Cristo si no lees su palabra? Porque para practicar cristianismo, para ser imitadores de Cristo, debemos de conocer qué hizo su vida, que su vida está en los evangelios. Debemos de conocer las cartas de los apóstoles, por eso estamos ahorita en estas lecturas, para que una vez que conozcamos la Biblia y sepamos qué es lo que no debemos hacer y qué sí debemos hacer, empezar a practicarlo. ¿Sí? Si tú estabas en prácticas anteriormente donde decías, oye, pues yo estaba metido en eso porque no sabía.
Dios perdona, por eso es la confesión de vida y por eso está el sacramento de la confesión. No es que hagas tu confesión de vida y de ahí ya no te confieses. Después de eso tienes que confesarte mínimo una vez al mes. Y ojo, obviamente ahí ya viene ese cambio de vida porque no vas a confesar lo mismo que confesaste en toda tu vida. Tiene que haber ya un cambio, una lucha en ti. Y ojo, aquí es también muy importante que sepamos que si bien es cierto que los mandamientos son 10 y que sobre esos mandamientos, digamos, uno puede caer en el mismo pecado, lo que no puede ser permitido, y sí quiero aclarar esto, es, imagínate que yo sea un mentiroso. Voy a ponerte un ejemplo, la mentira. Si yo voy con un sacerdote cada mes a confesarme y digamos en el año pasado, 2022, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, yo le dije al Padre, Padre, me arrepiento de haber mentido. Imagínate, ese fue el pecado en el que más caía, ¿no? Aquí el detalle es, ojo, ¿cuántas veces del año, cuántas veces del mes de enero caíste en la mentira? Si tú los 31 días de enero pecaste y mentiste, es decir, caíste en la mentira, fuiste mentiroso los 31 días, por lo menos en febrero, de los 28 o 29 días que traiga febrero, por lo menos 3 días no tuviste que haber mentido. Y ese es un ejemplo que te estoy dando, obviamente debes de luchar más, pero es un ejemplo. Para marzo, de los 31 días que tiene marzo, debes por lo menos 25 días no haber mentido. En abril, que tiene 30 días, por lo menos 10 días, perdón, 20 días no tuviste que haber mentido. Y así tiene que haber una lucha día con día para no cometer ese pecado. ¿Por qué? Porque si tú todos los días de enero mentiste, todos los días de febrero mentiste, todos los días de marzo mentiste, aunque hayas hecho tu confesión de vida, ahí es donde no sirve. ¿Por qué? Porque no hay una, bueno, sirve porque se perdonó el pecado y todo, pero no hay un arrepentimiento, no hay una contrición, es lo que decimos. Para que tú no vuelvas a caer en ese mismo pecado, debe de haber una lucha en ti, decir, Señor, yo ya no quiero caer en la mentira, ya quiero dejar de ser un mentiroso. Y eso se puede hacer, pero tú no quieres. Es ahí donde decimos, y viene esta parte de entrar a la santidad y a la divina voluntad. Tú no quieres, no es que no puedas dejar de mentir, no quieres dejar de mentir. Y eso es lo grave, porque entonces, ¿dónde está tu lucha? El sacerdote te puede absolver, pero de nada sirve si tú todos los meses y todos los años que vienen de aquí en adelante vas a seguir con lo mismo. Si bien es cierto, repito, que tú puedes los 12 meses de un año decirle al Padre, Padre, me arrepiento de haber mentido, pero en tu examen, el examen de conciencia es eso, que tú día con día vayas disminuyendo las mentiras, que no todos los días del mes hayas mentido, porque entonces, ¿dónde, repito, dónde está esa lucha de decir que conoces a Cristo, de decir que tienes fe, de decir que conoces sus mandamientos y los practicas? Allí es donde viene la práctica. Y repito, porque hay algunos que quiero ser muy claro, que cuando Dios toca y los convierte, hay conversión en esa persona, muchas veces sana en automático la mayoría de sus pecados, o si no es que casi todos, sobre todo en una confesión de vida, se sana todo cuando se hace de corazón. Pero hay ocasiones en las que como seres humanos pues puedes ser tentado, ¿no? Y es aquí donde te digo, ok, puedes tener tú un pecado en el que tú frecuentes, digámoslo así, muy seguido ese pecado porque no puede, digamos, porque algo en ti no te deja, no es que no puedas, sino que Satanás está latente ahí tratando de que peques en eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aquí ya viene ese proceso de sanación, de liberación, las visitas al Santísimo, tu vida sacramental, lo que hemos dicho, tu rosario diario. Si no eres una persona de oración diaria, si no eres una persona de vida sacramental, no vas a poder quitarte ese tipo de pecados, porque el que va a sanar va a ser Dios. Repito, hay algunos que son milagros y que la persona dice, oye, ¿sabes qué? Yo era de escuchar música diario y desde que Dios me convirtió yo ya no escucho. ¿Por qué? Porque hubo una conversión de corazón, un arrepentimiento y Dios obró en esa persona porque él estaba arrepentido de corazón de haber falladole a Dios en todo. Y entonces ahí es donde vienen algunas cosas. Él podrá decir, bueno, él no escucha música, pero podrá tener algún otro, digamos, defecto que diga, híjole, yo no peco de esta manera, pero peco de otra. Entonces, esa persona, hombre o mujer, tiene que, repito,
reconocer, primero aceptar que tiene esa enfermedad, ese problema, ese pecado, ¿sí? Digamos, ese pecado ya sea venial o mortal, porque con los mortales hay que tener mucho cuidado, pero es ver cómo puedo, ya una vez que yo acepté que soy pecador y que tiendo a caer en ese pecado, ya lo acepté, ahora cómo sano. Y obviamente, qué mejor que un sacerdote te pueda ayudar en ese tipo de situaciones. Pero generalmente es eso, ¿no? Ayunos, por eso también son los ayunos. Los ayunos ayudan mucho a menguar la carne. Cuando uno ayuna, precisamente Dios le ayuda a sanar el espíritu, a sanar en lo espiritual. Si tú tienes pecados graves, Dios te ayuda a sanar a través del ayuno. Es un sacrificio que tú ofreces a Dios. Repito, la oración, ayuno, visitas al Santísimo, comuniones diarias, toda esta vida sacramental te va a ayudar mucho a que puedas sanar todos esos pecados con los que caes frecuentemente. Vamos a continuar y dice, cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio llevaba a la muerte, fue rodeado de gloria, y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. ¿Qué gloria tan grande no les espera entonces a los que comunican el Espíritu? Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? Y aquí importante porque San Pablo está hablando de precisamente la antigua alianza y la nueva alianza, que anteriormente, fíjate cómo dice San Pablo, que a través de los mandamientos de las tablas, de los mandamientos que el Padre Yahvé dio a Moisés, dice, si tan grande fue el ministerio que llevaba a la condenación, ¿por qué? Porque recuerda que esos sacerdotes de los levitas en el Antiguo Testamento, pues obviamente lo que se decía era eso, ¿no? Que tenías que cumplir la ley para poder ser salvo. Pero aquí San Pablo dice que esa antigua alianza llevaba la condenación. ¿Por qué? Porque repetimos, no hubo ser humano que pudiera más bien lograr cumplir los mandamientos de Dios. Por eso vino Jesús. Y luego viene algo muy interesante que dice, si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? O sea, Jesucristo nuestro Señor. Es algo tan glorioso bajo este aspecto que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación, que este ministerio de gloria pasajera si el nuestro permanece en la gloria. Y aquí San Pablo obviamente habla de eso, ¿no? Que a través de nuestro Señor Jesucristo ya podemos alcanzar el cielo, podemos alcanzar la gloria. Ahorita viene aquí la explicación y vamos a terminar de leer. Dice, el velo de Moisés, qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. No es como Moisés que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Con todo los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy, pero al que se vuelva al Señor se le quita el velo. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, por ser esta la obra del Señor Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo aquí San Pablo nos habla de algo muy interesante. Aquí, si ustedes se dan cuenta, está hablando de que todo aquel que observe la ley, y eso lo vemos también en las cartas, en los evangelios, perdón, que ya el que observe la ley ya no puede ser salvo. ¿Por qué? Y ojo, no quiero decir que dejes de observar los mandamientos, que dejes de cumplirlos, sino que tú tienes que creer en Jesucristo, quien como hombre y Dios pudo cumplir los mandamientos. Tienes que creer en Él, ¿por qué? Porque repito, todo el Antiguo Testamento no hubo una persona que pudiera cumplir con los mandatos. Entonces, si Jesucristo, a través de ese cumplimiento de la ley, nos da un ejemplo de que se pueden cumplir los mandamientos, y también nos dice, por mi sangre, por mi muerte, por mi pasión y resurrección, ustedes pueden alcanzar la vida eterna si creen en mí. Por eso dice, si creen en el Padre, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Qué nos quiere decir aquí nuestro Señor Jesús? Que creamos en Él porque Él nos va a llevar al Padre, ¿sí? Entonces,
hay que tener en cuenta dos cosas. Habla del velo de Moisés, de ese resplandor que se apagaba. Recordemos que eso pasaba en el Antiguo Testamento. Pero aquí hay algo muy interesante que a mí me gusta mucho porque una persona cuando, digamos, está en pecado, y ojo, no quiero caer aquí, no quiero que se malinterprete esto, no es que tienda a juzgar a la persona por su aspecto físico o por su cara. Aquí no vamos a hablar de que si es moreno, si es güero, si es negro, si es francés, si habla español o habla inglés. Aquí no se trata de eso. Lo que aquí San Pablo también quiere decir a través de ese rostro es que cuando una persona está en gracia, en el rostro se refleja, porque el rostro, sobre todo, hay una luz como en esa persona. Cuando tú te acercas, inclusive se siente, yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero cuando una persona, tú ves que es una persona de oración, de adoración, que va a misa diario, cuando tú ves el semblante de la persona sin caer en juzgar, no estamos hablando de si es guapo, es feo, o es guapa o es fea, estamos hablando del semblante que tiene en el rostro. Se puede y se logra ver. Muchas veces las personas y eso me ha pasado y repito, no quiero caer en juzgar, cuando tú ves a las personas a la cara, muchas veces, por ejemplo, en el transporte público, ¿qué pasa? A mí me ha pasado que tienen el ceño así como que frustrado, como que están enojados, están molestos, e inclusive hay personas, por ejemplo, los que están endemoniados o practican algún tipo de brujería, hechicería o algo así, el rostro como que está desfigurado. En los ojos se les ve, se les nota algo. Es importante eso, en los ojos se les nota inclusive que la persona logras ver el resentimiento, el odio o el rencor o inclusive la tristeza. Todo tipo de sentimientos, tu semblante lo nota. Por eso aquí San Pablo dice, no seamos como Moisés, que él se tapaba con un velo para que el pueblo no se diera cuenta cuando su resplandor o cuando su rostro dejara de tener ese brillo. ¿Por qué? Porque San Pablo dice, nosotros a través del espíritu, de esa práctica, ¿qué es ese espíritu del que San Pablo habla? Esa observancia de los mandamientos, esa observancia de las bienaventuranzas y esa fe en Cristo Jesús. Repito, Nuevo Testamento, nosotros somos salvos por la fe, pero al mismo tiempo tenemos que seguir observando los mandamientos. No es nada más de que, pues creo en Cristo y ya soy salvo. No. Si tú crees en Cristo, créele a Cristo. Esa es la fe completa. Creer en Él, pero creerle a Él. Y creerle a Él es imitarlo en todo. Él cumplió los mandamientos. Nosotros debemos de imitarlo con la ayuda de Él. Sin la ayuda de Él no podemos. Por eso Él vino. Eso es lo que quiero que entiendas y es la diferencia. En el Antiguo Testamento todos los profetas luchaban sin ayuda de Jesucristo, nuestro Señor, ni del Espíritu Santo. Nosotros ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen María fue la primer criatura en llegar a ser santa, en vivir la divina voluntad aquí en la tierra. Muchos digamos, nos justificamos pensando que como Jesús fue Dios y hombre, pues obviamente él pudo cumplir los mandamientos de la ley. Por eso, porque fue Dios. Y luego tenemos el ejemplo de la Virgen María, que decimos que como ella nació sin pecado original, entonces como yo, Eddie, Agustín, nací con pecado original, entonces yo no puedo cumplir la divina voluntad, ni puedo llegar a la santidad, que es lo mismo, llegar a la santidad o vivir la divina voluntad es un sinónimo. ¿Qué pasa entonces? Como yo nací en pecado original y la Virgen María no, entonces ella tuvo una gracia especial que yo no tengo y por eso yo no puedo practicar la santidad, yo no puedo cumplir los mandamientos porque yo no tengo esa gracia. Pero aquí ahí viene algo interesante, que tenemos a Luisa Picarreta. Luisa Picarreta, ella sí nació con el pecado original igual que tú, que yo, y ¿qué creen? Nuestro Señor Jesucristo le enseñó a vivir en la divina voluntad. Ella practicó la divina voluntad en vida. Ella pagó su purgatorio aquí en la tierra en vida. ¿Por qué? Porque se tuvo que desprender de todos sus apegos, algo que a nosotros no nos gusta y que si no lo pagamos aquí, y bien nos va, ojo, bien nos va en nuestro juicio final y llegamos al purgatorio, ahí vas a pagar lo que aquí no quisiste desprenderte, lo que no quisiste practicar como cristiano. Entonces, esa es la diferencia y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Por eso San Pablo aquí dice que nosotros a través del Espíritu resplandecemos, en nuestros semblantes se va a ver eso. Tú debes de notar eso porque una persona que está con Cristo, aunque le vaya mal,
Si bien es cierto que en ocasiones no podrá estar siempre alegre, pero Sor Faustina nos enseña, por ejemplo, que ella aprendió en sus últimos momentos de vida a sufrir, a estar alegre y amar el sufrimiento. Ella decía, yo aprendí, qué tristeza me dio que hasta el final de mis días aprendí a ver el sufrimiento de una manera diferente, a disfrutar el sufrimiento. Y es algo que nosotros todavía no comprendemos, o no sé si tú lo comprendas, ¿verdad? Pero es difícil que cuando una persona le esté pasando por malos momentos, o esté en una enfermedad, o esté pasando por un rato malo en economía, lo que tú quieras, trabajo, presión social, pues es difícil que tú disfrutes, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano no está acostumbrado a sufrir, no le gusta sufrir. ¿Por qué? Porque nuestro mecanismo de defensa en automático sabe que algo nos está haciendo daño, y nadie quiere que le hagan daño. Entonces, pero aquí viene lo importante, que cuando tú empiezas a ver ese sufrimiento como algo agradable a Dios, cada que tú estés sufriendo algo, tú le dices, Señor, te entrego este sufrimiento, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí estamos practicando la divina voluntad. Por eso decimos que todos los días que tú te levantes para practicar la divina voluntad y llegar a la santidad de la que el Padre nos habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, sean santos porque yo, Yahvé su Dios, soy santo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Que día a día, obviamente primero con una buena confesión de vida, después empieza la práctica sacramental, y junto con ello dijimos la oración diaria, donde todos los días que tú te levantes vas a persinarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te entrego mi voluntad para que no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Acuérdate que eso le dijo nuestra madre cuando se presenta, ¿no? Que no se haga perdón, le dice nuestro Señor Jesús al Padre cuando está en el huerto, ¿no? Cuando ya vienen los soldados para apresarlo, ¿no? ¿Qué le dice? Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiera, sino como quieres tú. Nuestro Señor Jesús ahí le entrega esa voluntad, su voluntad al Padre, para que Él haga lo que sea correcto para Él. En este caso, el Padre, fíjense, a pesar de que nuestro Señor Jesús ahí le dice, digamos, le está diciendo, por mi voluntad no quiero, Padre, pero si está en tu voluntad, pues ni modo, ¿no? Que sufra lo que tenga que sufrir. Lo mismo nosotros, por eso decimos que imitamos a Cristo, es conocerle, pero también imitarle. Y generalmente cuando la vida nos pinta bien, pues todo está bien y está bonito. Pero cuando nos va mal o empiezan las dificultades, ahí ya no queremos seguir a Cristo, ya no queremos cargar la cruz. O quieres una cruz de algodón, una cruz que no duela, una cruz, digamos, que inflable, ¿no? Como de aire, que no pese. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque entonces no estamos, ¿dónde está, dónde está el decirnos cristianos? ¿Dónde está esa práctica de decir yo soy cristiano y practico según lo que Cristo vivió aquí también? Estoy alegre cuando tengo que estar alegre, evangelizo cuando tenga que evangelizar, disfruto cuando tenga que disfrutar, porque Jesús también disfrutaba. Si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que Jesús era alegre, que Jesús disfrutaba la prédica, que disfrutaba el ir a sanar, el ir con los dones que él tenía, obviamente todos. Él iba a liberar demonios, sanar enfermos, levantar paralíticos, levantar muertos, ¿no? Y nosotros lo mismo, con los dones que Dios nos da cuando nosotros estamos predicando, estamos en el canto, en las misas, cuando estamos enseñando, cuando vamos de misión a algún lugar, debemos estar alegres, porque eso es lo que Dios quiere, transmitir esa alegría y esa felicidad a los pueblos, y que al mismo tiempo también enseñemos que cuando toque sufrir, pues a sufrir igual que Cristo. Y repito, todos los días que tú sufras, entrégale ese sufrimiento a Dios y verás que lo vas a ver, lo vas a empezar a ver de otro modo, lo vas a empezar a tomar más tranquilo, sin enojarte. Aprender a sufrir también consta de eso, ¿no? Nos ayuda en nuestra paciencia, a ser más tolerantes, a no aprender a frustrarnos, porque muchas veces inclusive eso nos causa ansiedad. Y todo eso, una vez que lo vamos practicando, lo vamos entregando a Dios, Él mismo es el que nos va sanando y nos va ayudando a ¿qué? A santificarnos, a vivir en la divina voluntad que le enseñó a vivir a Luisa Picarreta. Y pues bueno, ese es hasta aquí el video, esperemos te haya gustado. Si tienes algunas dudas, me lo dejas en los comentarios. Una cosa más, esta observación de Luisa Picarreta, también quiero mencionarlo en el video pasado de mi canal. Al final mi Inmaculado Corazón triunfará, porque ahí cometí un error de decir que la Virgen María había vivido su purgatorio en la tierra, y no, me quería referir a Luisa Picarreta.
En ocasiones, digo, también me equivoco, ofrezco disculpas por eso para los que siguen mis dos canales y de todos modos haré la corrección pertinente para el próximo video en mi otro canal. De mi parte es todo. Si hay dudas en los comentarios, que Dios te bendiga.